Con el vientre hinchado y el instinto maternal nublando su fiereza salvaje, Niebla la lince percibió que el bosque ancestral la llamaba hacia un destino que desafiaría las leyes de la naturaleza misma. El descubrimiento que los guardabosques harían días después no solo cambiaría el rumbo de la ciencia evolutiva, sino que cuestionaría todo lo que creíamos saber sobre el abismo infranqueable entre especies depredadoras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. En las profundidades del bosque de Sierra Nevada, donde la niebla abraza los árboles centenarios cada amanecer, ocurrió algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento animal. La naturaleza, con su sabiduría milenaria, a veces nos regala historias que parecen sacadas de la imaginación más fértil, pero que son tan reales como los árboles que custodian sus secretos. Esta es la historia de un encuentro improbable, una alianza que nadie hubiera imaginado posible, y un descubrimiento que dejó sin palabras hasta a los científicos más escépticos. Todo comenzó una mañana de marzo, en la Reserva Natural de Picos de Europa. Javier Mendoza, guardabosques con 15 años de experiencia, realizaba su patrullaje habitual cuando recibió una llamada urgente en su radio. La voz entrecortada de Elena, su compañera, revelaba una mezcla de preocupación y confusión. «Javi, tienes que venir al refugio del sector norte. Tenemos un problema con Luna». Luna no era cualquier perra. Era una pastor alemán de 5 años, entrenada especialmente para el rescate y rastreo, la mejor del equipo de guardabosques. Había salvado vidas en avalanchas, localizado excursionistas perdidos y se había convertido en un miembro indispensable para la seguridad del parque. Pero esa mañana, Luna había desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Luna nunca se aleja del perímetro, respondió Javier sintiendo una punzada de inquietud mientras aceleraba el paso hacia el refugio. «No lo entiendo, Javi. Salió como siempre para su recorrido matutino, pero no ha vuelto. Ya han pasado 3 horas». La preocupación en la voz de Elena era justificada. Luna era disciplinada, metódica. Jamás se ausentaba más de 1 hora. Algo no cuadraba. Al llegar al refugio, Javier encontró a Elena y a Miguel, otro compañero, preparando mochilas con equipo de búsqueda. Sus rostros reflejaban la gravedad de la situación. «He marcado los puntos habituales de su recorrido», explicó Elena, extendiendo un mapa sobre la mesa. «Pero hay algo más que deberías saber». Elena deslizó hacia Javier una tableta que mostraba imágenes de las cámaras trampa instaladas en el bosque para monitorear la fauna salvaje. En la pantalla, una imagen nocturna mostraba claramente a una hembra de lince ibérico, con su vientre visiblemente hinchado, señal inequívoca de un avanzado estado de gestación. «Esta es Niebla», explicó Elena. «La hemos estado siguiendo desde hace meses. Es la única hembra reproductora que tenemos confirmada en este sector. Según nuestros cálculos, debería dar a luz en cualquier momento». «¿Y qué tiene que ver con Luna?», preguntó Javier, aunque un presentimiento inquietante ya se formaba en su mente. Miguel avanzó un par de imágenes más en la tableta. La siguiente foto, tomada esa misma madrugada, mostraba algo extraordinario. Luna y Niebla caminando juntas por un sendero del bosque. La perra no perseguía al lince como podría esperarse. Parecían caminar en paralelo, como si compartieran un propósito común. «Esto es imposible», murmuró Javier. «Un lince ibérico jamás toleraría la presencia de un perro, mucho menos una hembra a punto de parir». «Pues las cámaras no mienten», respondió Miguel. «Y hay más». La siguiente imagen mostraba a Luna siguiendo a Niebla, adentrándose en una zona especialmente densa del bosque,
un área donde la niebla perpetua y la vegetación impenetrable habían creado un sector raramente explorado incluso por los guardabosques. La última imagen es de hace 5 horas. Desde entonces, ni rastro de luna ni de niebla, concluyó Elena. El silencio se instaló en la habitación mientras los tres asimilaban la información. Un perro entrenado y un lince en avanzado estado de gestación habían desaparecido juntos en el bosque. 2 especies que normalmente serían adversarias parecían haberse aliado por alguna razón que escapaba a su comprensión. Tenemos que encontrarlas, decidió Javier. Si Niebla está a punto de parir y se encuentra en peligro, podríamos perder una oportunidad vital para la conservación de la especie. ¿Y Luna? Bueno, Luna es familia. El equipo organizó rápidamente una búsqueda. La noticia de la desaparición de Luna se extendió entre el personal del parque y pronto varios voluntarios se unieron al esfuerzo. Se formaron 4 grupos para cubrir diferentes sectores, equipados con radios, GPS y equipamiento para pasar la noche en el bosque si fuera necesario. Javier, Elena y Miguel tomaron la ruta más difícil, la zona brumosa donde se había visto por última vez a los animales. Mientras se adentraban en el bosque, la temperatura descendía y la niebla se espesaba, convirtiendo los árboles en siluetas fantasmales que parecían observarlos con recelo. «Este lugar siempre me ha dado escalofríos», confesó Miguel, ajustando su mochila. Los locales lo llaman el Bosque de las Sombras. Dicen que aquí el tiempo se comporta de manera extraña. «Son solo supersticiones», respondió Elena, aunque su voz delataba cierta inquietud. Avanzaron durante horas, siguiendo las huellas cuando podían encontrarlas, consultando el GPS para mantener el rumbo. La niebla se hacía más densa a cada paso, como si el bosque mismo quisiera ocultar sus secretos. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la niebla de tonos anaranjados y rojizos, Javier detuvo al grupo. Había escuchado algo. «¿Qué pasa?», susurró Elena. «Escuchad», indicó Javier. En medio del silencio del bosque, un sonido débil pero inconfundible llegó hasta ellos. El llanto agudo de cachorros recién nacidos. Los 3 intercambiaron miradas de asombro y renovada urgencia. Siguieron el sonido, apartando ramas y esquivando rocas cubiertas de musgo. El llanto se hacía más fuerte, mezclándose ahora con otro sonido familiar, un suave gemido canino. Y entonces, al rodear un enorme roble centenario, la escena que encontraron los dejó paralizados. En un hueco natural formado entre las raíces del árbol, sobre un lecho de hojas y hierba, yacía Niebla, el lince ibérico. A su lado, protegiéndola como un guardián ancestral, estaba Luna, y entre ambas, diminutos y ciegos, 4 cachorros de lince se acurrucaban buscando el calor de sus madres. Pero lo que dejó a los guardabosques sin habla no fue solo el hecho de que Luna hubiera asistido aparentemente al parto de Niebla, sino lo que descubrieron al acercarse más. Junto a los 4 cachorros de lince, perfectamente integrados en la camada, había 2 cachorros de perro. Los recién nacidos, ajenos a la imposibilidad biológica de su situación, se alimentaban indistintamente de Niebla, mientras Luna limpiaba con ternura maternal tanto a los cachorros de lince como a los suyos propios. «Dios mío», murmuró Elena, llevándose las manos a la boca. «Es imposible». Luna también estaba preñada. Y de alguna manera, continuó Javier, incapaz de apartar la mirada de aquella escena sobrenatural, de alguna manera ambas lo sabían. Se buscaron mutuamente para ayudarse durante el parto. Miguel, que había permanecido en silencio, sacó su cámara con manos temblorosas. «Nadie va a creer esto si no lo documentamos. Es un milagro de la naturaleza». Luna levantó la cabeza al notar su presencia, pero en lugar de mostrar alarma o protección agresiva, sus ojos reflejaban un cansancio sereno, casi como si hubiera estado esperando su llegada.
Niebla, sorprendentemente, no hizo ademán de huir o atacar. La lince simplemente parpadeó lentamente, en un gesto que los biólogos reconocen como de extrema confianza en los felinos. Los tres guardabosques permanecieron inmóviles, testigos privilegiados de un pacto entre especies que desafiaba toda lógica. En ese rincón olvidado del bosque, donde la niebla perpetua parecía suspender las leyes del mundo natural, dos madres habían formado una alianza improbable guiadas por el instinto más poderoso de todos: proteger a sus crías a toda costa. Las primeras luces del amanecer apenas lograban filtrarse a través de la densa niebla cuando Javier terminó de instalar el refugio temporal alrededor del árbol donde Niebla y Luna cuidaban a sus crías. Habían pasado la noche montando guardia por turnos, manteniendo una distancia respetuosa para no alterar a las madres, mientras Elena documentaba meticulosamente cada detalle de aquel acontecimiento sin precedentes. «Necesitamos traer a la doctora Martínez», dijo Javier, observando cómo Luna se levantaba cuidadosamente para estirar sus patas sin molestar a los cachorros. Si hay alguien que pueda entender lo que está pasando aquí, es ella. La doctora Isabel Martínez era la principal investigadora de fauna salvaje de la Universidad de Oviedo, reconocida internacionalmente por sus estudios sobre comportamiento animal y específicamente por su trabajo con el lince ibérico. Había dedicado 2 décadas a estudiar esta especie en peligro de extinción, pero ni siquiera ella habría imaginado algo así. Miguel, que acababa de regresar de verificar el perímetro, asintió mientras sacaba su teléfono satelital. «No hay señal convencional aquí, pero con esto podré contactarla. ¿Estáis seguros de que debemos involucrar a más gente? Esto es delicado». Los 3 guardabosques intercambiaron miradas, conscientes de la magnitud de su dilema. Por un lado, habían encontrado un comportamiento nunca antes documentado: 2 especies que normalmente serían antagónicas, criando juntas a sus cachorros. Por otro lado, cualquier intervención humana podría alterar este delicado equilibrio y poner en peligro tanto a las madres como a las crías. «Tenemos que hacerlo», respondió finalmente Elena. Niebla es parte de un programa de conservación crítico para la especie. Sus cachorros son vitales para la diversidad genética del lince ibérico, y en cuanto a Luna, bueno, es nuestra responsabilidad. Además, la doctora Martínez sabrá mantener la discreción necesaria. Mientras Miguel se alejaba para hacer la llamada, Javier notó algo extraordinario. Luna se había levantado y se acercaba lentamente hacia ellos, con paso cansado pero determinado. La perra, normalmente enérgica y juguetona, mostraba ahora la serena dignidad de una madre. Se detuvo frente a Javier, mirándolo directamente a los ojos. «Hey, chica», susurró él, agachándose lentamente para quedar a su altura. «Has estado muy ocupada, ¿eh?» Luna lamió suavemente la mano de Javier, un gesto familiar que contrastaba con la extraordinaria situación. Luego, para asombro de los guardabosques, la perra giró y caminó de vuelta al nido, mirando ocasionalmente hacia atrás como invitándolos a seguirla. «Creo que quiere que nos acerquemos», murmuró Elena incrédula. «O tal vez necesita algo», sugirió Javier. «Agua, comida. Ha dado a luz. Debe estar agotada». Con cautela, siguieron a Luna hasta el borde del nido natural. Niebla, que hasta entonces había permanecido alerta pero tranquila, tensó ligeramente sus músculos, pero no hizo ademán de atacar. Sus ojos ambarinos estudiaban cada movimiento humano con inteligencia y cálculo. «Es increíble», susurró Elena. «Cualquier otra hembra de lince nos habría atacado por acercarnos a sus cachorros, pero parece que confía en nosotros porque Luna confía». Los cachorros, tanto los de lince como los de perro, se movían torpemente en el nido, ciegos aún, buscando el calor y la leche de sus madres.
Era imposible no conmoverse ante aquella escena. 6 criaturas indefensas, ignorantes de que su mera existencia conjunta desafiaba todo lo conocido sobre comportamiento animal. «Mira», señaló Javier, observando cómo uno de los cachorros de perro se arrastraba instintivamente hacia Niebla, quien con sorprendente delicadeza lo acomodaba junto a su vientre. «Está amamantando a los cachorros de Luna también». «Y viceversa», añadió Elena, notando cómo Luna permitía que un pequeño lince mamara de ella. «Es un comportamiento de adopción cruzada. Se da ocasionalmente en cautiverio con especies compatibles, pero en estado salvaje, entre predadores naturales. Nunca se ha documentado algo así». Miguel regresó con expresión de alivio. «La doctora Martínez estará aquí mañana al amanecer. Viene con un equipo mínimo, como le pedimos. Dice que es el descubrimiento más importante de su carrera, si resulta ser cierto». «Si resulta ser cierto», repitió Elena con una sonrisa irónica. «Supongo que tendrá que verlo para creerlo». Durante las siguientes horas, establecieron un campamento a una distancia prudencial, turnándose para monitorear a las madres y sus crías. Elena improvisó un diario de campo, anotando cada comportamiento, cada interacción. Miguel preparó cámaras de visión nocturna para documentar lo que ocurriera durante la noche, mientras Javier se ocupaba de llevar agua fresca y comida tanto para ellos como para Luna. Al acercarse al nido con un recipiente de agua y carne seca para la perra, Javier observó algo que le heló la sangre. A unos 50 metros entre los árboles, parcialmente oculto por la niebla, un par de ojos amarillos los observaba. No eran los de Niebla. «Tenemos compañía», alertó en voz baja a sus compañeros. «Lobo, probablemente atraído por el olor de los recién nacidos». Elena y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. Los lobos ibéricos, aunque no tan grandes como sus parientes nórdicos, seguían siendo depredadores formidables. Para ellos, unos cachorros indefensos representarían una presa fácil. «¿Crees que es un individuo solitario o hay una manada cerca?», preguntó Elena, llevando instintivamente la mano a su cuchillo de monte. «No lo sé», respondió Javier, «pero tenemos que mantener una vigilancia constante. Si hay una manada, podrían representar una amenaza seria». Como respondiendo a sus temores, Luna se incorporó súbitamente, su atención fija en la misma dirección que Javier había señalado. En lugar de ladrar o mostrar signos de agresión, la perra se limitó a colocarse estratégicamente entre la amenaza percibida y el nido. Sorprendentemente, Niebla también pareció detectar el peligro, y en un movimiento que dejó a los guardabosques boquiabiertos, se posicionó junto a Luna, ambas formando una barrera protectora frente a sus crías. «¿Estáis viendo lo mismo que yo?», murmuró Miguel, ajustando su cámara para capturar aquel momento extraordinario. «Están colaborando», confirmó Elena, su voz teñida de asombro científico. «Es una estrategia defensiva coordinada». Los ojos del lobo desaparecieron entre la niebla tan silenciosamente como habían aparecido, pero el mensaje quedaba claro. El bosque albergaba peligros, y la alianza entre Niebla y Luna podría no ser tan inexplicable como parecía inicialmente. Quizás, reflexionó Javier, este extraordinario vínculo no era un capricho de la naturaleza, sino una estrategia de supervivencia. Cuando la noche cayó completamente sobre el bosque, el equipo estableció un sistema de vigilancia rotativo. Mientras sus compañeros descansaban, Javier permaneció sentado junto al fuego, contemplando el misterioso bosque que los rodeaba. Las historias de los ancianos del pueblo sobre el bosque de las sombras resonaban ahora con un nuevo significado. Quizás este lugar donde la niebla perpetua parecía suspender las leyes ordinarias de la naturaleza tenía propiedades que la ciencia aún no comprendía,
O quizás pensó mientras observaba a Luna y Niebla acurrucadas protectoramente alrededor de sus crías, estaban presenciando simplemente la fuerza más poderosa del mundo natural, el instinto maternal, capaz de trascender incluso las barreras entre especies. El amanecer trajo consigo un cambio en la atmósfera del bosque. La niebla, que durante la noche había sido densa y opresiva, ahora se elevaba en delicados jirones entre los árboles, creando columnas de luz dorada que atravesaban el dosel. Javier, que acababa de terminar su turno de vigilancia, divisó un movimiento en el sendero que habían marcado el día anterior. «Ya están aquí», anunció a sus compañeros. A través de la bruma matutina, 3 figuras se aproximaban con paso cauteloso. Al frente, una mujer de unos 50 años, de complexión delgada y cabello gris, recogido en una trenza práctica. Su rostro, marcado por años de trabajo de campo, mostraba una expresión de contenida emoción. Tras ella, 2 jóvenes cargados con equipos científicos avanzaban en silencio, siguiendo sus pasos con precisión casi militar. «Isabel», saludó Javier en voz baja, adelantándose para recibir a la científica. «Gracias por venir tan rápido». La doctora Martínez estrechó su mano con firmeza. «Cuando me contaste lo que habíais encontrado, supe que no podía esperar, aunque debo confesar que parte de mí sigue pensando que esto podría ser un malentendido». «Te aseguro que no lo es», respondió Javier, guiándola hacia el campamento. «De hecho, es aún más extraordinario de lo que pudimos explicar por teléfono». Elena y Miguel se unieron a ellos, saludando a la científica y a sus asistentes. Tras las presentaciones formales y un breve desayuno durante el cual pusieron al día a los recién llegados sobre los acontecimientos de la noche anterior, incluyendo la aparición del lobo, llegó el momento que todos esperaban. «Muéstramelas», pidió Isabel, ajustando los prismáticos que colgaban de su cuello. Con pasos silenciosos, el grupo se aproximó al roble centenario. Luna, al percibir su presencia, alzó la cabeza, pero permaneció junto a Niebla y los cachorros. La lince, por su parte, mantuvo sus ojos fijos en los recién llegados, evaluando la potencial amenaza. Isabel contuvo la respiración. Durante 20 años había estudiado al lince ibérico en todos sus aspectos: comportamiento, reproducción, hábitat, dieta. Creía conocer cada faceta de esta especie esquiva y territorial. Sin embargo, lo que tenía ante sus ojos desafiaba décadas de conocimiento científico. «Dios mío», susurró, incapaz de apartar la mirada. «Es real». Con manos experimentadas pero temblorosas, extrajo de su mochila una pequeña libreta y comenzó a tomar notas frenéticas, mientras sus asistentes preparaban equipos de observación a distancia, una cámara térmica, un micrófono parabólico y varios dispositivos de medición ambiental. «¿Alguna teoría, doctora?», preguntó Miguel tras unos minutos de observación silenciosa. Isabel dejó de escribir y suspiró profundamente. «Varias, todas igual de improbables. Podríamos estar ante un caso excepcional de comportamiento altruista interespecífico, quizás desencadenado por el parto simultáneo. O tal vez, insistió Elena cuando la científica dejó la frase inconclusa. Tal vez estemos presenciando una adaptación evolutiva acelerada debido a la presión de supervivencia», completó Isabel, casi avergonzada de proponer una teoría tan audaz. «El lince ibérico está en peligro crítico de extinción. Las presiones evolutivas en poblaciones tan reducidas pueden generar comportamientos atípicos». Javier recordó entonces las leyendas locales sobre el bosque de las sombras. Los ancianos del pueblo cuentan que este bosque tiene propiedades especiales. Dicen que el tiempo fluye diferente aquí, que los animales actúan de forma extraña. La científica le dirigió una mirada escéptica. «La ciencia no avala supersticiones, Javier». «Lo sé», concedió él,
Pero después de lo que estamos viendo, su conversación fue interrumpida por un movimiento repentino. Luna se había levantado y se dirigía directamente hacia ellos, con paso decidido pero tranquilo. A diferencia del día anterior, esta vez Niebla también se incorporó, siguiendo a la perra a una distancia prudente, pero sin mostrar signos de temor. Lo más sorprendente era que la lince llevaba delicadamente en su boca a uno de los cachorros de perro. «No os mováis», advirtió Isabel, conteniendo la respiración. Luna llegó hasta Javier y se sentó frente a él, mirándolo con una intensidad casi humana. Niebla, por su parte, se detuvo a unos metros, depositando suavemente al cachorro en el suelo ante ella. ¿Están mostrándonos a sus crías?», murmuró Elena incrédula. «Es más que eso», respondió Isabel, su voz teñida de asombro científico. «Creo que están pidiendo ayuda». Como confirmando su teoría, Niebla emitió un suave sonido gutural, un llamado que ninguno de los presentes había escuchado antes. No era amenazante, sino casi suplicante. «El cachorro», señaló Miguel, acercándose con cautela. «Parece débil». Efectivamente, el pequeño que Niebla había traído apenas se movía. Su respiración era laboriosa y su piel mostraba signos de deshidratación. «Permíteme», dijo Isabel, arrodillándose lentamente. Con delicadeza extraordinaria, examinó al cachorro mientras Luna y Niebla observaban, tensas pero tolerantes. «Está deshidratado y posiblemente hipoglucémico. Necesita atención inmediata». Uno de los asistentes extrajo de su mochila un kit veterinario básico, del que Isabel tomó una jeringa con solución rehidratante. Con movimientos precisos, administró el líquido bajo la piel del cachorro, hablando continuamente en tono suave para tranquilizar a las madres. «Es fascinante», comentó mientras trabajaba. «Ambas parecen entender que estamos ayudando. Esta capacidad de discernimiento en animales salvajes es sin precedentes». El cachorro reaccionó positivamente al tratamiento, moviéndose con más energía tras unos minutos. Isabel lo depositó nuevamente frente a Niebla, quien inmediatamente lo recogió y comenzó a limpiarlo con ternura maternal. «Doctora», llamó uno de sus asistentes, señalando la pantalla de la cámara térmica. «Debería ver esto». Las imágenes térmicas revelaban algo inquietante. Alrededor del perímetro del claro, varias formas de calor se movían entre los árboles. No eran una o dos, sino al menos 5. «Lobos», confirmó Isabel. «Están rodeando el área». La tensión se apoderó del grupo. Una manada de lobos representaba una amenaza real, no solo para los cachorros, sino potencialmente para los humanos, si se sentían acorralados o percibían una oportunidad. «No es coincidencia», reflexionó Javier. «Este bosque tiene recursos limitados. Una camada de cachorros de lince y perro representa una presa fácil. Están esperando su oportunidad. Eso podría explicar la alianza», sugirió Isabel, mientras observaba a Luna y Niebla regresar juntas al nido. «Quizás no es tan místico o evolutivamente revolucionario como pensamos. Podría ser simplemente una estrategia de supervivencia frente a un depredador común. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, consciente de que la situación se había vuelto significativamente más peligrosa. Isabel guardó silencio un momento, evaluando las opciones. Su instinto científico le decía que debían mantener la mínima intervención, permitiendo que la naturaleza siguiera su curso, pero su conciencia conservacionista le recordaba que el lince ibérico estaba al borde de la extinción y cada cachorro era vital para la supervivencia de la especie. «Estableceremos un perímetro de protección», decidió finalmente. «Observaremos, documentaremos y solo intervendremos si es absolutamente necesario». Este podría ser el descubrimiento más importante en comportamiento animal de las últimas décadas.
A medida que el día avanzaba, el equipo estableció un perímetro de seguridad alrededor del roble centenario. Los asistentes de Isabel, Pablo y Lucía instalaron sensores de movimiento en puntos estratégicos que alertarían sobre cualquier aproximación de los lobos. Elena y Miguel se turnaban para patrullar los alrededores, mientras Javier ayudaba a la doctora a montar un pequeño laboratorio de campo bajo una lona impermeable. Nunca había visto a un lince ibérico comportarse así, comentó Isabel, mientras calibraba un microscopio portátil. En 20 años de investigación, he documentado más de 200 ejemplares y todos sin excepción han sido territoriales, solitarios y extremadamente recelosos con humanos y otros depredadores. ¿Y qué hay de Luna?, preguntó Javier. ¿Es normal este comportamiento en perros? Isabel sonrió ligeramente. Los cánidos son más flexibles en su comportamiento social. Existen casos documentados de perras que han adoptado cachorros de otras especies, incluso zorros o lobos, pero lo verdaderamente excepcional aquí es Niebla, un felino salvaje no solo tolerando, sino activamente cooperando con un cánido. Es revolucionario. El sensor más alejado del perímetro emitió un pitido suave. Ambos miraron la tablet donde se mostraba una imagen térmica. Una forma alargada se movía lentamente entre los árboles a unos 100 metros de distancia. «Siguen ahí», murmuró Javier, vigilando, esperando. «Es fascinante», respondió Isabel, ajustando sus gafas. «Parecen estar calculando riesgos y beneficios. La presencia humana los mantiene a distancia, pero el premio potencial es suficientemente valioso como para no abandonar del todo». En ese momento, Miguel regresó de su patrulla, su rostro mostrando signos de preocupación. «Hemos encontrado rastros de al menos 7 lobos diferentes», informó. «Y hay algo más que deberían ver». A unos 200 metros del campamento, Miguel les mostró lo que había descubierto: el cadáver parcialmente devorado de un ciervo adulto. Las marcas en el cuello y los patrones de mordeduras indicaban claramente un ataque de lobos, pero lo inusual era la frescura de la presa. «Lo mataron hace pocas horas», explicó Miguel. «Pero apenas lo han tocado». Isabel se agachó para examinar los restos, su expresión volviéndose grave. «Esto confirma mi teoría. No están cazando por hambre». «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier. «Los lobos son oportunistas», explicó la científica. «Si solo buscaran comida, se habrían conformado con este ciervo. El hecho de que lo hayan abandonado para centrarse en nuestro campamento sugiere que hay algo más». «Los cachorros», concluyó Miguel. «Están específicamente interesados en los cachorros». Isabel asintió lentamente. «Y tal vez no solo por comida. Los lobos son territoriales. Una nueva generación de depredadores en su territorio podría ser percibida como una amenaza futura». De regreso al campamento, encontraron a Elena observando a Luna y Niebla desde una distancia prudencial. Las dos madres habían establecido una rutina sorprendentemente coordinada. Mientras una amamantaba a los cachorros, la otra montaba guardia unos metros más allá, sus sentidos alerta ante cualquier amenaza. Ocasionalmente intercambiaban posiciones, comunicándose a través de sutiles movimientos corporales que parecían formar un lenguaje propio. «He estado tomando notas sobre su comportamiento», comentó Elena cuando el grupo se unió a ella. «Cada media hora aproximadamente, Luna sale a buscar agua en el arroyo cercano. Niebla nunca se aleja del nido. Creo que Luna está actuando como proveedora, mientras Niebla se mantiene como guardiana principal». «Una división de roles», murmuró Isabel fascinada, «como si hubieran establecido un acuerdo tácito basado en las fortalezas de cada especie. Luna tiene mayor resistencia
y está habituada a los humanos, mientras que Niebla posee sentidos más agudos y capacidades defensivas superiores. El sol comenzaba a descender, tiñendo el bosque de tonos dorados y rojizos. La niebla, que se había disipado parcialmente durante el día, volvía a espesarse entre los árboles, creando un ambiente casi onírico. Los investigadores se reunieron para discutir el plan para la noche. Los lobos son cazadores nocturnos por excelencia, recordó Isabel. Si van a intentar algo, será durante la noche. Podríamos reforzar el perímetro, sugirió Pablo, uno de los asistentes. Tenemos bengalas y repelentes sónicos que podrían mantenerlos a raya. Demasiado invasivo, respondió Isabel, negando con la cabeza. Ya estamos interfiriendo con un comportamiento natural extraordinario. Cada elemento artificial que introducimos contamina la observación. Javier, que había permanecido pensativo, finalmente habló. ¿Y si nos turnamos para mantener hogueras encendidas durante la noche? El fuego mantendrá a los lobos a distancia sin interferir directamente con luna y niebla. La propuesta fue aceptada, y pronto 3 pequeñas hogueras iluminaban estratégicamente el perímetro. A medida que la oscuridad se adueñaba del bosque, los sonidos cambiaban sutilmente. El alegre trino de los pájaros diurnos daba paso al ulular ocasional de búhos y al crepitar de insectos nocturnos. Elena tomó el primer turno de vigilancia, sentada junto a la hoguera principal con un rifle tranquilizador a su lado. Aunque normalmente estaría prohibido su uso, la situación excepcional había llevado a Isabel a autorizar medidas extremas si la seguridad de las crías se veía comprometida. Desde su posición, Elena podía observar el nido bajo el roble. Luna y Niebla permanecían despiertas, sus ojos brillando ocasionalmente cuando reflejaban la luz de las hogueras. Los cachorros, ajenos al peligro que los acechaba, dormían plácidamente en su lecho de hojas secas y musgo. Pasada la medianoche, cuando Javier relevó a Elena, la temperatura había descendido notablemente. El aliento se condensaba frente a su rostro mientras acomodaba más leña en el fuego. El bosque había quedado sumido en un silencio inquietante, demasiado profundo, como si toda criatura contuviera la respiración en anticipación. Y entonces lo escuchó. No fue un sonido, sino precisamente la ausencia del mismo. Los insectos habían dejado de cantar. Incluso el viento parecía haberse detenido, dejando el bosque en una quietud sobrenatural. Instintivamente, Javier tomó el rifle y escudriñó la oscuridad más allá del alcance de la luz. Nada se movía, pero podía sentir una presencia, múltiples presencias, observando, calculando. Recordó entonces las palabras de un viejo guarda forestal. No son los lobos que ves los que debes temer, sino los que no ves. Un crujido sutil a su izquierda lo hizo girarse bruscamente. Entre los árboles, a unos 30 metros, 2 ojos amarillos brillaban con intensidad hipnótica. Luego otros 2 aparecieron más allá, y después otros. La manada había llegado. Con movimientos lentos y controlados, Javier cogió la radio. Elena, Miguel, Isabel, susurró. Tenemos compañía. La manada está aquí. Al menos 5 ejemplares visibles, posiblemente más ocultos. Los lobos no avanzaban, manteniendo una distancia prudente pero sin retroceder ante la presencia humana. Estaban probando los límites, evaluando la situación. Javier reconoció esta táctica. Una paciencia depredadora que podía durar horas, días incluso, hasta encontrar el momento perfecto para atacar. Bajo el roble centenario, Luna y Niebla habían detectado la amenaza. La perra se había colocado frente al nido, su postura tensa pero decidida. Niebla, por su parte, había agrupado a los cachorros contra el tronco, protegiéndolos con su cuerpo. Ambas madres parecían comunicarse a través de miradas y movimientos sutiles, como soldados preparándose para una batalla inminente.
Isabel, Elena y Miguel no tardaron en unirse a Javier, cada uno armado con linternas potentes y equipos de disuasión no letal. Pablo y Lucía permanecieron en el laboratorio improvisado, monitorizando los sensores y preparándose para documentar cualquier interacción que pudiera producirse. «No hagáis movimientos bruscos», advirtió Isabel, su voz apenas un susurro. «No debemos parecer amenazantes, pero tampoco mostrar miedo. Los lobos son expertos en leer el lenguaje corporal». Los 5 pares de ojos amarillos seguían fijos en ellos, inmóviles como estrellas bajas en un cielo nocturno, calculando, evaluando. La tensión era casi palpable en el aire frío de la noche. «¿Por qué no atacan?», murmuró Elena, manteniendo el rifle tranquilizador listo pero sin apuntar directamente. «Están midiendo fuerzas», respondió Isabel. «Evalúan nuestra determinación, buscan fisuras en nuestra defensa. Es una estrategia de manada altamente sofisticada». Bajo el roble, Luna emitió un gruñido bajo, casi inaudible para los humanos, pero claramente dirigido hacia los lobos. Niebla, por su parte, mantenía sus ojos fijos en la oscuridad, sus pupilas dilatadas al máximo para captar hasta el más mínimo movimiento. El tiempo parecía haberse detenido en el bosque de las sombras. Solo el crepitar ocasional de las hogueras rompía el silencio sepulcral que envolvía el claro, y entonces, sin previo aviso, los ojos amarillos desaparecieron, como si la oscuridad los hubiera engullido. «¿Se han ido?», preguntó Miguel, desconcertado. Isabel negó lentamente con la cabeza, su expresión grave. «No. Han cambiado de táctica». No había terminado de pronunciar estas palabras cuando un aullido desgarrador resonó a través del bosque, seguido inmediatamente por varios más que parecían provenir de todas direcciones. Era una cacofonía calculada, diseñada para confundir y atemorizar, una técnica de caza ancestral. «Están intentando separarnos», explicó Isabel, su voz firme pese a la creciente tensión. «Manteneos juntos, espalda contra espalda». Los aullidos continuaron, acercándose y alejándose, imposibles de localizar en la niebla que ahora parecía más densa que nunca. Luna respondió con un ladrido agudo, una clara señal de advertencia. Lo más sorprendente fue que Niebla, normalmente silenciosa como todos los linces, emitió un sonido gutural que parecía casi una respuesta coordinada con la de Luna. «Están comunicándose», murmuró Isabel, fascinada incluso en medio del peligro. «No solo entre ellas, sino con nosotros. Nos están incluyendo en su estrategia defensiva». En ese preciso instante, un lobo gris de considerable tamaño emergió de la oscuridad, avanzando con sigilo calculado hacia el grupo humano. No venía solo. A pocos metros, otros 2 ejemplares aparecieron entre la niebla, flanqueándolo. «El alfa», identificó Isabel, reconociendo al ejemplar líder por su porte y la posición dominante de su cola. «Viene a evaluarnos de cerca». Javier dio un paso al frente, haciendo contacto visual directo con el lobo alfa sin parpadear. Era un lenguaje antiguo, primitivo, un desafío silencioso de voluntades. El guardabosques sabía que retroceder ahora sería interpretado como debilidad, una invitación al ataque. El lobo se detuvo a unos 15 metros, su mirada fija en Javier. Durante lo que pareció una eternidad, hombre y bestia se midieron mutuamente en un duelo silencioso de determinación. Finalmente, sin apartar los ojos, Javier habló en voz baja pero firme. «Elena, cuando diga 3, enciende la bengala». Elena asintió imperceptiblemente, su mano deslizándose hacia el bolsillo donde guardaba las bengalas de emergencia. 1, 2, 3. El cielo nocturno se iluminó repentinamente con un destello rojo cegador cuando la bengala ascendió entre los árboles, bañando el bosque en una luz carmesí sobrenatural. Los lobos,
sorprendidos por el repentino estallido de luz y sonido, retrocedieron instintivamente, desapareciendo nuevamente entre la vegetación. «Eso no los mantendrá alejados por mucho tiempo», advirtió Isabel mientras la luz comenzaba a desvanecerse, «pero nos da un respiro para reforzar nuestras defensas». Aprovechando la tregua temporal, el equipo trabajó rápidamente. Miguel y Elena reforzaron las hogueras, añadiendo leña que habían recolectado previamente. Javier e Isabel se acercaron cautelosamente al roble para verificar el estado de Luna, Niebla y los cachorros. La escena que encontraron los dejó momentáneamente sin palabras. Luna y Niebla habían reagrupado a todos los cachorros en el hueco más profundo entre las raíces del árbol. Lo verdaderamente extraordinario era la formación que habían adoptado. Luna se había posicionado en la entrada del hueco, mientras Niebla permanecía semioculta en un nivel superior, sobre una raíz prominente, en perfecta posición para saltar sobre cualquier amenaza que superara la primera línea de defensa. «Una estrategia de defensa en 2 niveles», murmuró Isabel, su voz mezclando asombro científico y emoción humana. «Es simplemente increíble. Están utilizando las fortalezas complementarias de sus especies». Luna, reconociendo a Javier, meneó brevemente la cola, pero sin abandonar su posición defensiva. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Estaban preparadas para lo que viniera. De regreso junto a las hogueras, Isabel compartió sus observaciones con el resto del equipo. «Lo que estamos presenciando va más allá de un simple comportamiento cooperativo circunstancial. Han desarrollado estrategias conjuntas, comunicación interespecífica, división de roles. Es un nivel de socialización entre especies depredadoras que contradice todo lo que sabemos sobre comportamiento animal». «Tal vez», sugirió Javier pensativamente, «no es tan contradictorio. Quizás siempre estuvo ahí, esta capacidad de cooperación entre especies, pero nunca se habían dado las circunstancias adecuadas para observarla». Mientras discutían, Pablo llegó corriendo desde el laboratorio improvisado. «Doctora Martínez, tiene que ver esto. Los sensores térmicos están captando movimiento en todo el perímetro. En la pantalla de la tablet, múltiples puntos de calor se movían estratégicamente alrededor del campamento. No eran 5 o 6, como habían estimado inicialmente, sino al menos 10 lobos posicionándose metódicamente en formación de ataque. «Dios mío», murmuró Miguel, «es toda la manada». «Y están preparando un asalto coordinado», confirmó Isabel, su expresión grave. «Esto ya no es curiosidad territorial o una oportunidad de caza, es algo más determinado». «¿Por qué tanto esfuerzo para unos cachorros, Fa?», cuestionó Elena. «Hay presas más fáciles en el bosque». Isabel guardó silencio un momento, su mente científica analizando posibilidades. «Podría ser que perciban algo que nosotros no. Algo en estos cachorros híbridos, en esta alianza entre Luna y Niebla, que representa una amenaza evolutiva para ellos». No tuvieron tiempo de profundizar en esta teoría. Un lobo de pelaje oscuro emergió súbitamente de la niebla, abalanzándose no hacia el roble como esperaban, sino directamente hacia la hoguera principal. Con un movimiento calculado, el animal arrojó tierra sobre las llamas con sus patas delanteras, reduciendo momentáneamente la intensidad del fuego. «Están intentando apagar nuestras defensas», exclamó Javier, corriendo para restaurar la hoguera. Casi simultáneamente, otros 2 lobos atacaron desde direcciones opuestas. Elena disparó el rifle tranquilizador, acertando en uno de ellos que se desplomó a medio camino. El segundo lobo, sin embargo, logró llegar hasta el perímetro exterior del campamento antes de que Miguel lo ahuyentara con un repelente sónico. El caos se apoderó del campamento, mientras los lobos continuaban su asalto coordinado.
Miguel luchaba por mantener encendida la hoguera principal. Javier y Elena repelían a los atacantes más osados, y Pablo y Lucía documentaban frenéticamente cada movimiento desde la relativa seguridad del laboratorio improvisado. «Necesitamos reforzar el perímetro sur», gritó Elena recargando el rifle tranquilizador. «Están concentrando su ataque allí». Isabel, que hasta entonces había mantenido una posición de observación, tomó una decisión súbita. Con movimientos precisos, extrajo de su mochila varios frascos pequeños y comenzó a mezclar sus contenidos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Javier, momentáneamente distraído de la defensa. «Feromona sintética», respondió la científica sin levantar la vista de su trabajo. «La desarrollamos para estudios de comportamiento territorial. Emite señales químicas que simulan la presencia de un gran depredador, más grande que cualquier lobo». «¿Oso?», preguntó Miguel, intrigado a pesar de la tensión del momento. «Algo más antiguo», respondió Isabel con una enigmática sonrisa. «Algo que los lobos reconocen instintivamente como superior en la cadena alimenticia». Mientras tanto, bajo el roble centenario, Luna y Niebla mantenían su formación defensiva. La perra emitía gruñidos constantes, anticipando cada movimiento de los lobos, mientras la lince permanecía en silenciosa vigilancia, sus músculos tensos como resortes listos para dispararse. Lo más sorprendente ocurrió cuando un lobo particularmente atrevido logró burlar la vigilancia humana y se acercó peligrosamente al nido. Luna, en lugar de enfrentarlo directamente como hubiera dictado el instinto canino, se apartó sutilmente, creando una aparente brecha en la defensa. El lobo, percibiendo la oportunidad, se abalanzó hacia adelante, solo para ser recibido por el ataque fulminante de Niebla, que descendió desde su posición elevada con la precisión mortífera de un rayo. El impacto fue brutal y eficiente. El lobo, sorprendido por la táctica, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las garras del lince encontraran su objetivo. No fue un ataque para matar, sino para establecer dominancia y repeler. El intruso retrocedió con un aullido de dolor, sangre manchando su pelaje gris donde las garras de Niebla habían dejado su marca. «Increíble», exclamó Pablo desde su punto de observación. «Fue una emboscada perfectamente ejecutada. Luna actuó como cebo, Niebla como ejecutora». Isabel, que había terminado su preparación, observó la escena con asombro científico. Es estrategia militar básica, atraer al enemigo a una posición vulnerable y atacar desde una posición ventajosa. Pero ver esto en animales salvajes, cooperando entre especies, revoluciona todo lo que sabemos sobre cognición animal. La científica no tenía tiempo para profundizar en sus reflexiones. Con el compuesto finalizado, se acercó al perímetro y comenzó a rociarlo en puntos estratégicos, creando una barrera química invisible pero potente. «Esto debería darnos algo de tiempo», explicó mientras trabajaba. «Pero no es permanente. Al amanecer, cuando el calor evapore el compuesto, perderá efectividad». Los lobos, efectivamente, comenzaron a mostrar signos de inquietud. El alfa, que hasta entonces había dirigido el ataque con confianza calculada, ahora olfateaba el aire con recelo. Algo primitivo en su instinto le advertía de un peligro mayor, de una presencia que no podía ver pero que su ancestral memoria genética reconocía como amenaza. Gradualmente, los ataques disminuyeron. Los lobos retrocedieron hasta el borde del claro, manteniendo sus posiciones pero sin aventurarse más hacia el campamento. Un tenso punto muerto se estableció, con ambos bandos evaluándose mutuamente a distancia. Aprovechando la calma temporal, Javier se acercó a Isabel. «¿Qué fue exactamente lo que usaste?» Nunca había visto a los lobos reaccionar así. La científica guardó silencio un momento,
como si dudara en compartir su conocimiento. Es una combinación de marcadores químicos basados en restos fósiles de grandes félidos extintos, tigres dientes de sable, para ser exactos. ¿Tigres dientes de sable?, repitió Javier incrédulo. Pero eso es imposible, lo sé, completó Isabel. Sin embargo, funciona. El miedo a los grandes depredadores está codificado genéticamente en los lobos. No importa que no hayan coexistido con dientes de sable durante milenios, el instinto permanece. La conversación fue interrumpida por Elena, que señalaba hacia el cielo. Mirad. Entre las copas de los árboles, las nubes se habían despejado, revelando una luna llena perfecta que bañaba el bosque con su luz plateada. La niebla, que hasta entonces había sido densa y opresiva, parecía transformarse bajo el influjo lunar, volviéndose etérea, casi luminiscente. «La luna llena», murmuró Miguel. «Eso explica la intensidad del ataque. Los lobos son más agresivos y territoriales durante este período». Pero Isabel negó lentamente. «No es solo eso. Hay algo más ocurriendo aquí, algo que no entendemos completamente». Bajo la luz plateada, el comportamiento de Luna y Niebla cambió sutilmente. Ambas madres, aparentemente tranquilizadas por el retroceso de los lobos, habían comenzado un ritual peculiar. La perra y la lince se turnaban para acicalar a todos los cachorros, sin distinción entre especies, creando un vínculo olfativo común que los identificaba como una unidad familiar. «Están creando una identidad de grupo», observó Isabel, fascinada. «Una firma olfativa única que marca a todos estos cachorros como parte de la misma familia, protegiéndolos de posibles agresiones internas». Javier contemplaba la escena cuando un pensamiento inquietante cruzó su mente. «Isabel, ¿has considerado la posibilidad de que los lobos no estén interesados en los cachorros como presas, sino como amenaza?» La científica lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «Piénsalo. Si los lobos estuvieran hambrientos, habrían abandonado después del primer intento fallido. Hay presas más fáciles en el bosque. Su persistencia sugiere algo más profundo, casi territorial». Isabel asintió lentamente, su mente científica procesando esta nueva perspectiva. Un rechazo instintivo a una anomalía evolutiva, una alianza interespecífica que podría alterar el equilibrio de poder en el ecosistema. «Exactamente», confirmó Javier. «No están cazando, están tratando de eliminar una amenaza futura». Un aullido largo y melancólico rompió el silencio de la noche, como si el lobo alfa hubiera escuchado y comprendido su conversación. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Luna, normalmente disciplinada y contenida, levantó su hocico hacia la luna y emitió un aullido propio, profundo y vibrante. Lo verdaderamente extraordinario fue que Niebla, desafiando todo comportamiento conocido de su especie, acompañó el sonido con su propio grito, una mezcla entre rugido y maullido que resonó por todo el claro. «Están respondiendo al desafío», murmuró Isabel, su voz apenas audible. «No como perro y lince, sino como una nueva entidad, una alianza que trasciende las barreras de especie». En ese momento, uno de los cachorros de lince, el más desarrollado de la camada, se arrastró fuera del refugio entre las raíces. Sus ojos, recientemente abiertos, reflejaban la luz lunar con un brillo casi sobrenatural. A su lado, uno de los cachorros de perro lo seguía torpemente, como si una fuerza invisible los uniera. Ante la mirada asombrada de los investigadores, los dos pequeños se acurrucaron juntos bajo el baño plateado de la luna, sus cuerpos diminutos entrelazados en una imagen que desafiaba toda lógica natural. La noche avanzaba lentamente bajo el resplandor plateado de la luna llena. La barrera química creada por Isabel mantenía a los lobos a distancia, pero nadie en el campamento se atrevía a bajar la guardia. Era un equilibrio frágil,
una tregua temporal que podía romperse en cualquier momento. Pablo y Lucía, aprovechando este interludio de calma, habían desplegado equipos de monitorización más sofisticados, cámaras térmicas, dispositivos de análisis de sonido y sensores de movimiento. Transformaban el bosque en un laboratorio vivo donde cada interacción quedaba registrada para la posteridad científica. «Observa esto», señaló Lucía a Isabel, mostrándole la pantalla de una tablet donde se visualizaban los patrones de movimiento de luna y niebla durante las últimas horas. Hay una sincronía perfecta en sus desplazamientos. Cuando una avanza, la otra retrocede, manteniendo siempre la misma distancia total de los cachorros. «Como una danza coordinada», murmuró Isabel, fascinada. «Un ballet instintivo de protección maternal». Mientras tanto, Javier y Elena habían establecido un sistema rotatorio para mantener las hogueras y vigilar el perímetro. Durante uno de estos relevos, Javier compartió una inquietud que venía gestándose en su mente desde hacía horas. «Hay algo en este bosque», comentó en voz baja a Elena. «Algo que no terminamos de entender. Los ancianos del pueblo no estaban simplemente perpetuando supersticiones cuando hablaban del bosque de las sombras». Elena, normalmente escéptica ante tales sugerencias, asintió pensativamente. «Lo he notado también. La niebla que nunca se disipa completamente, los comportamientos animales atípicos, incluso la forma en que la luz se filtra entre los árboles. Todo parece ligeramente distinto de cualquier otro bosque que haya conocido». «¿Crees que podría haber alguna explicación científica?», preguntó Javier. «¿Algún fenómeno geológico o atmosférico que pudiera influir en el comportamiento animal?». Elena reflexionó un momento antes de responder. «Existen lugares en el mundo donde campos magnéticos anómalos afectan la navegación de aves migratorias, o ecosistemas aislados donde la evolución toma caminos inesperados. Pero esto parece algo más profundo». Su conversación fue interrumpida por un suave llamado de Miguel, que les hacía señas desde el laboratorio improvisado. Al acercarse, encontraron a Isabel y sus asistentes reunidos alrededor de un microscopio portátil, sus rostros iluminados por una mezcla de asombro y confusión científica. «Hemos analizado muestras de saliva de los cachorros», explicó Isabel sin apartar la vista del microscopio. «Tanto de los linces como de los perros, y hemos encontrado algo extraordinario». Pablo continuó la explicación mostrándoles imágenes ampliadas en una pantalla. «Sus perfiles genéticos están mostrando anomalías. Nada drástico, pero hay marcadores que no deberían estar ahí. Es como si estuviera ocurriendo una transferencia genética horizontal», completó Isabel, finalmente levantando la mirada. «Algo que teóricamente es imposible entre mamíferos». Los guardabosques intercambiaron miradas de incomprensión. Fue Miguel quien verbalizó la pregunta que todos tenían: ¿qué significa eso exactamente? «La transferencia genética horizontal ocurre comúnmente en bacterias», explicó Isabel. «Es cuando material genético se transfiere entre organismos sin ser descendientes uno del otro. En mamíferos, esto no debería suceder. La única transferencia genética conocida es la vertical, de padres a hijos». «¿Estás sugiriendo que los cachorros de perro están adquiriendo genes del lince?», preguntó Javier, incrédulo. «No solo eso», respondió Isabel, su voz mezclando excitación científica y cautela profesional. «También estamos viendo cambios epigenéticos en las madres, activaciones y desactivaciones de genes que normalmente permanecerían latentes. Es como si ambas especies estuvieran adaptándose mutuamente». Un silencio cargado de implicaciones cayó sobre el grupo. Lo que Isabel describía iba más allá de la cooperación interespecífica o la adopción cruzada.
Sugería un proceso biológico que desafiaba los principios fundamentales de la genética mamífera. Necesitamos ampliar el análisis, continuó Isabel. Tomar muestras del entorno, agua, suelo, vegetación. Si existe algún vector facilitando este fenómeno, debemos identificarlo. Mientras el equipo científico se movilizaba para recolectar las muestras necesarias, Javier regresó al perímetro para verificar la situación con los lobos. Lo que encontró lo dejó momentáneamente paralizado. Los lobos no se habían marchado, pero habían cambiado su comportamiento radicalmente. En lugar de la formación de ataque que mantenían antes, ahora estaban dispuestos en un semicírculo a unos 50 metros del campamento, todos sentados sobre sus cuartos traseros, como si montaran guardia o esperaran algo. El alfa, distinguible por su mayor tamaño y porte majestuoso, mantenía su mirada fija en el roble centenario donde Niebla y Luna protegían a sus crías. No había hostilidad en esos ojos ambarinos, sino algo más complejo. Una mezcla de curiosidad, cautela y lo que casi parecía respeto. «No van a atacar de nuevo», murmuró Elena, que se había acercado silenciosamente para unirse a su observación. «Al menos no esta noche». Javier asintió lentamente. «Es como si estuvieran evaluando, observando lo que ocurre tanto como nosotros». De regreso en el campamento principal, encontraron a Isabel examinando una serie de muestras de suelo bajo una luz ultravioleta portátil. Su expresión revelaba una fascinación casi reverencial. «El suelo de este bosque», comentó sin levantar la vista, «contiene compuestos bioluminiscentes que no he visto documentados en ninguna literatura científica. Algunos se asemejan a los que se encuentran en ciertas especies de hongos, pero con una estructura molecular única. ¿Podrían esos compuestos influir en el comportamiento animal?», preguntó Javier, conectando los puntos mentalmente. Isabel asintió lentamente. «Es posible. Ciertos compuestos orgánicos pueden actuar como potentes neurotransmisores cuando son metabolizados. Si estos hongos han estado presentes en el ecosistema durante generaciones, podrían haber creado un entorno bioquímico único». «Un laboratorio natural», añadió Lucía, «un espacio aislado donde la evolución puede experimentar con nuevas formas de adaptación». La conversación fue interrumpida por un suave gemido proveniente del roble. Luna había descendido del nido y se acercaba al grupo humano, su paso determinado pero cuidadoso. Detrás de ella, para asombro de todos, Niebla la seguía, llevando delicadamente a uno de los cachorros de perro en su boca. «Están trayendo a los cachorros», susurró Isabel. «Están presentándolos». Efectivamente, Luna depositó cuidadosamente a un pequeño cachorro de lince frente a Javier, como ofreciendo una presentación formal. El pequeño, con los ojos recién abiertos y el pelaje aún suave de la infancia, emitió un débil maullido mientras intentaba orientarse en este nuevo entorno. Niebla, por su parte, dejó al cachorro de perro junto al de lince, y ambas madres retrocedieron unos pasos, observando atentamente la reacción de los humanos. «Es una prueba», murmuró Isabel, comprendiendo instintivamente el significado del gesto. «Están evaluando si somos dignos de confianza para sus crías». Javier se arrodilló lentamente, manteniendo movimientos deliberadamente suaves para no alarmar a las madres. Los pequeños cachorros, apenas capaces de mantenerse erguidos sobre sus temblorosas patas, parpadeaban con curiosidad ante el gigante humano que se inclinaba hacia ellos. «Son perfectos», murmuró el guardabosques, extendiendo con infinita delicadeza una mano hacia los pequeños. Isabel observaba la escena conteniendo la respiración. Lo que estaba ocurriendo iba más allá de cualquier protocolo de comportamiento animal conocido. Dos depredadoras, una salvaje y una domesticada, estaban confiando a sus crías a seres humanos.
No era simple tolerancia o habitación, sino una decisión consciente, un acto de fe interespecífico que desafiaba toda lógica evolutiva. El cachorro de lince, más aventurero que su compañero canino, dio un paso vacilante hacia la mano extendida de Javier. Su diminuta nariz rosada se arrugó varias veces mientras olfateaba el extraño olor humano. Tras un momento de deliberación que pareció eternizarse, el pequeño felino frotó su cabeza contra los dedos del guardabosques, un gesto de aceptación que provocó una exclamación colectiva de asombro. El cachorro de perro, no queriendo quedarse atrás, imitó a su hermano adoptivo, avanzando torpemente hasta alcanzar la mano de Javier. Con un gemido agudo que expresaba tanto miedo como curiosidad, lamió tentativamente los dedos del humano. «Están saludando», explicó Isabel en un susurro emocionado, reconociéndonos como parte de su clan extendido. Luna y Niebla observaban atentamente cada interacción. Sus posturas, inicialmente tensas y preparadas para intervenir al menor signo de peligro, se habían relajado gradualmente. Cuando Javier alzó con extremo cuidado a ambos cachorros para examinarlos más de cerca, las madres permanecieron tranquilas, sus ojos reflejando una confianza que trascendía las barreras de especie. «Son machos, ambos», confirmó Javier tras una rápida inspección, «y parecen estar en perfecta salud». Isabel se acercó para realizar un examen más técnico. El cachorro de lince muestra un desarrollo ligeramente acelerado para su edad. Sus ojos ya están completamente abiertos y su coordinación motora es excepcional. El cachorro de perro, por su parte, presenta una pigmentación inusual en el iris, casi ambarino, más característico de los félidos que de los cánidos. El momento de intimidad interespecie fue interrumpido por Pablo, que llegaba corriendo desde su puesto de observación. «Doctora Martínez, los lobos se están moviendo». Todos giraron bruscamente hacia el perímetro. Efectivamente, la manada había abandonado su posición de observación y ahora avanzaba lentamente hacia el campamento. No era la aproximación agresiva de un ataque inminente, sino algo más ceremonial, casi procesional. El alfa lideraba la marcha, su porte majestuoso destacando entre los demás. «¿Qué están haciendo?», murmuró Elena, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle tranquilizador. «Espera», la detuvo Isabel. «No percibo agresión. Es algo diferente». Luna y Niebla reaccionaron de inmediato. La perra recogió a su cachorro mientras la lince hacía lo propio con el suyo, regresando apresuradamente al refugio bajo el roble. Sin embargo, en lugar de ocultarse con sus crías, ambas madres volvieron a emerger y se posicionaron frente al árbol, hombro con hombro, en clara actitud defensiva, pero no agresiva. El lobo alfa se detuvo a unos 20 metros del grupo humano. Sus ojos, de un ámbar profundo que parecía contener la sabiduría ancestral de su especie, se fijaron primero en Luna y Niebla, luego en los guardabosques y finalmente en Isabel. Con deliberada lentitud, el majestuoso animal se sentó sobre sus cuartos traseros, manteniendo una postura erguida y digna. «Está parlamentando», murmuró Isabel fascinada, estableciendo un diálogo silencioso. Como confirmando su interpretación, el resto de la manada imitó a su líder, sentándose en formación semicircular a prudente distancia. Uno de ellos, una loba de pelaje más claro que parecía ser la pareja del alfa, dio un paso adelante y depositó algo en el suelo. Un pequeño bulto de pelo que, tras un momento de confusión, los humanos identificaron como un conejo recién cazado. «Una ofrenda», susurró Miguel. «Están trayendo comida». «No es solo comida», corrigió Isabel, su mente científica procesando rápidamente el significado del gesto. «Es un símbolo, una propuesta de no agresión,
quizás incluso de cooperación. Javier, comprendiendo intuitivamente lo que debía hacer, avanzó lentamente hacia la ofrenda. Con movimientos deliberadamente visibles recogió el conejo y lo llevó hasta el roble, depositándolo cerca de Luna y Niebla. Luego, en un gesto improvisado pero profundamente significativo, extrajo de su mochila algunas de sus propias provisiones, carne seca y frutos secos, y las colocó a medio camino entre los humanos y los lobos. El alfa se acercó cautelosamente, olfateó la ofrenda y, para asombro de todos, la aceptó, llevándose una parte y dejando el resto para su manada. El mensaje estaba claro: un pacto tácito acababa de establecerse. «Esto es simplemente extraordinario», comentó Isabel, su voz mezclando asombro científico y emoción humana. «Estamos presenciando la formación de una alianza multilateral entre especies, algo que, hasta donde sé, nunca ha sido documentado en estado salvaje». A medida que la tensión se disipaba, los investigadores pudieron observar un fenómeno aún más sorprendente. Bajo la luz menguante de la luna, que ahora se ocultaba tras el horizonte cediendo paso a los primeros indicios del amanecer, el bosque entero parecía haber cobrado vida. La niebla, que durante la noche había sido una presencia constante pero difusa, ahora pulsaba con suaves ondulaciones, como si respirara al unísono con los seres que habitaban bajo su manto. Pablo, que había estado monitorizando los sensores ambientales, llamó la atención del grupo. «Doctora, los niveles de compuestos orgánicos volátiles en el aire están fluctuando de manera sincronizada con la actividad animal. Es como si el bosque entero fuera un organismo integrado, respondiendo a lo que está sucediendo». Isabel asintió, su mente ya formulando hipótesis que revolucionarían la ecología conductual. Un sistema biosémico complejo. No solo los animales están comunicándose entre sí, sino que todo el ecosistema forma parte de esa comunicación. Mientras el sol comenzaba a asomar entre los árboles, bañando el claro con una luz dorada que disipaba los últimos jirones de niebla, Luna y Niebla regresaron al nido para atender a sus cachorros. Los lobos, manteniendo una distancia respetuosa, se acomodaron en el perímetro del claro como centinelas voluntarios de esta insólita familia mixta. «Deberíamos aprovechar para descansar», sugirió Elena, señalando las oscuras ojeras que todos mostraban tras la intensa noche. «Parece que hemos alcanzado una tregua». «No es una tregua», corrigió Isabel suavemente. «Es algo más profundo. Hemos sido aceptados en algo que trasciende nuestras categorías habituales. No somos observadores externos, somos participantes en lo que sea que esté ocurriendo aquí». Las primeras horas de la mañana trajeron consigo un silencio reparador que envolvió el campamento. Los guardabosques, agotados por la tensión de la noche anterior, dormitaban en turnos mientras Isabel y sus asistentes continuaban documentando meticulosamente cada aspecto del extraordinario fenómeno que presenciaban. Luna y Niebla habían regresado al nido bajo el roble, donde los cachorros, ajenos a la trascendencia histórica de los acontecimientos, mamaban, dormían y exploraban torpemente su reducido mundo. Los lobos, fieles a su nuevo pacto, permanecían en el perímetro del claro, algunos descansando, otros montando guardia. El alfa ocasionalmente levantaba la cabeza para intercambiar miradas con Niebla, un diálogo silencioso entre predadores ancestrales que parecían haber encontrado un nuevo modo de coexistencia. «He estado analizando las muestras del suelo y la vegetación», comentó Pablo en voz baja mientras mostraba a Isabel los resultados en su tablet. Los compuestos bioluminiscentes tienen una estructura molecular que se asemeja a neurotransmisores, pero con modificaciones que nunca había visto documentadas. Es como si pudieran transmitirse entre especies a través del aire, el agua e incluso el contacto directo.
Una red de comunicación bioquímica, murmuró Isabel, pasando rápidamente entre gráficos y espectrogramas. ¿Has encontrado algo similar en las muestras de saliva? Eso es lo más fascinante, respondió el asistente. Los mismos compuestos están presentes en la saliva de todos los animales, los lobos, Luna, Niebla, los cachorros, incluso en concentraciones muy bajas en nuestras propias muestras, después de apenas un día en este bosque. Isabel asintió, su mente científica intentando procesar las implicaciones. Una forma de comunicación química que trasciende las barreras de especie. Podría explicar los comportamientos atípicos, las alianzas improbables y la aparente transferencia genética horizontal, añadió Lucía uniéndose a la conversación. Si estos compuestos pueden transportar información entre especies, ¿por qué no material genético también? Javier, que se había acercado silenciosamente para escuchar, intervino con una pregunta que llevaba horas formándose en su mente. ¿Y si este bosque ha estado haciendo esto durante siglos? ¿Y si lo que estamos presenciando no es una anomalía, sino el propósito mismo de este ecosistema? Los científicos guardaron silencio, considerando la audaz hipótesis. Era una idea que desafiaba los paradigmas de la biología convencional, pero ante la evidencia que se acumulaba, no podían descartarla. Un incubador evolutivo, murmuró finalmente Isabel. Un refugio donde la naturaleza experimenta con nuevas posibilidades adaptativas, libre de las restricciones habituales de la selección natural. Los ancianos del pueblo siempre dijeron que este bosque era especial, recordó Miguel, que había regresado de verificar los sensores del perímetro. Que aquí el tiempo fluía diferente, que los animales hablaban entre sí. Pensábamos que eran simples leyendas. A menudo las leyendas encierran verdades que la ciencia tarda siglos en descifrar, respondió Isabel, su habitual escepticismo científico cediendo ante la abrumadora evidencia. Un movimiento súbito atrajo su atención. Luna había emergido del nido y se dirigía hacia ellos con paso decidido. Lo extraordinario era que, esta vez, todos los cachorros la seguían, los dos pequeños perros y los 4 linces, avanzando torpemente pero con determinación tras su madre adoptiva. Niebla observaba desde la entrada del nido, aparentemente aprobando esta pequeña procesión. Los científicos y guardabosques contuvieron la respiración, conscientes de estar presenciando otro hito en esta insólita saga. Luna condujo a las crías hasta el centro del campamento y con suaves toques de su hocico las animó a explorar. Los cachorros, aún tambaleantes pero ganando confianza con cada paso, comenzaron a olfatear el equipo científico, las mochilas, las botas de los humanos, todo bajo la atenta mirada de su madre canina. «Están socializándose», explicó Isabel en voz baja. «Luna los está introduciendo formalmente a nuestro mundo. Es un comportamiento típico de los cánidos sociales, pero ver a cachorros de lince participar en este ritual». Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Uno de los lobos jóvenes, probablemente en su 2.º año de vida, se separó cautelosamente de la manada y se aproximó al grupo de cachorros. Luna, lejos de mostrar alarma, dio un paso atrás, permitiendo este acercamiento bajo su vigilante mirada. El joven lobo olfateó delicadamente a cada cachorro, deteniéndose especialmente en los pequeños linces. Luego, con extrema delicadeza, lamió la cabeza del más pequeño de ellos, un gesto de aceptación y protección que dejó a Isabel boquiabierta. «Integración multiespecie», murmuró la científica, su voz apenas audible. «No es solo una alianza defensiva temporal, están formando una estructura social híbrida permanente». El lobo alfa, que había observado todo desde la distancia, finalmente se levantó y se acercó con majestuosa calma. Su presencia imponente hizo que todos, humanos y animales, guardaran un respetuoso silencio.
Con deliberada lentitud, el gran lobo se sentó frente a Javier, sus ojos ambarinos fijos en el guardabosques. «Está esperando algo de ti», susurró Isabel. Un reconocimiento formal. Javier, guiado por un instinto que no sabía que poseía, se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura del lobo. Durante un largo momento, hombre y bestia se observaron mutuamente, cada uno evaluando algo intangible en el otro. Finalmente, en un gesto que ninguno de los presentes olvidaría jamás, el guardabosques inclinó ligeramente la cabeza. El lobo, tras un momento de consideración, respondió con un gesto idéntico. No era sumisión por parte de ninguno, sino reconocimiento mutuo, respeto entre iguales. «Un pacto», murmuró Elena fascinada. «Han establecido un pacto interespecífico». Como sellando este acuerdo tácito, Niebla finalmente abandonó su posición junto al nido y se unió al grupo. La lince se movía con la elegante precisión característica de su especie, su vientre ya notablemente más delgado tras el parto. Con pasos medidos, se aproximó al lobo alfa y en un gesto que contradecía todo comportamiento natural conocido, frotó brevemente su cabeza contra el hombro del gran cánido. «Es oficial», comentó Isabel, sin intentar ocultar la emoción en su voz. «Hemos sido testigos del nacimiento de algo completamente nuevo en la historia evolutiva, una sociedad multiespecie consciente». La mañana avanzaba, bañando el claro con una luz cada vez más intensa que disipaba los últimos vestigios de niebla. Los sensores ambientales registraban fluctuaciones en los niveles de compuestos orgánicos que parecían sincronizarse con los movimientos de los animales, como si el bosque entero pulsara al ritmo de esta nueva alianza. 2 meses después, el bosque de las sombras ya no era el secreto de un pequeño grupo de científicos y guardabosques. Una reducida pero cuidadosamente seleccionada comunidad de investigadores había establecido un centro de estudios en el perímetro del bosque, siguiendo protocolos estrictos diseñados por Isabel Martínez para minimizar la interferencia humana en el extraordinario fenómeno. El mundo científico se había dividido ante los primeros informes publicados. Algunos rechazaban las conclusiones como fantasías pseudocientíficas. Otros, más abiertos pero igualmente escépticos, exigían verificación independiente. Unos pocos, principalmente ecólogos conductuales y biólogos evolutivos, reconocían las implicaciones revolucionarias de lo que ahora se denominaba el paradigma simbiótico del bosque de las sombras. Javier, sentado en la nueva plataforma de observación construida a una distancia respetuosa del roble centenario, ajustaba sus prismáticos para enfocar mejor la escena que se desarrollaba bajo la luz moteada que se filtraba entre las hojas. Los cachorros, tanto de lince como de perro, habían crecido considerablemente en estos 2 meses. Ya no eran las criaturas tambaleantes e indefensas de los primeros días, sino jóvenes activos que correteaban por el claro bajo la vigilante mirada de sus madres. Lo más fascinante eran los cambios sutiles pero innegables que mostraban. Los cachorros de perro habían desarrollado una agilidad y reflejos más propios de félidos, mientras que los jóvenes linces exhibían comportamientos sociales característicos de los cánidos. Más sorprendente aún eran las similitudes físicas emergentes. Todos presentaban patrones de coloración que combinaban elementos de ambas especies, y sus proporciones corporales convergían hacia un punto intermedio que desafiaba las categorías taxonómicas tradicionales. «El análisis genético confirma lo que estamos viendo», comentó Isabel, que se había unido silenciosamente a su observación. «La transferencia genética horizontal continúa, acelerada por el ambiente bioquímicamente único de este bosque. No son simplemente perros y linces que actúan de forma atípica, están evolucionando hacia algo nuevo». «¿Y los lobos?», preguntó Javier,
ajustando sus prismáticos hacia el perímetro donde la manada había establecido su territorio. Muestran cambios menos pronunciados pero igualmente significativos, respondió la científica. Mayor tolerancia social, comportamientos cooperativos más complejos. Su integración es más conductual que genética, al menos por ahora. Parece que la exposición prolongada a los compuestos del bosque es un factor determinante. Elena se aproximó desde la estación de monitoreo, sosteniendo una tablet con los últimos datos. Las pruebas de campo han confirmado que los efectos disminuyen significativamente más allá del perímetro natural de niebla. El bosque tiene fronteras bioquímicas definidas, casi como una membrana celular a escala ecosistémica. Javier asintió, recordando cómo en las primeras semanas habían intentado llevar a uno de los cachorros más allá del límite del bosque para realizar pruebas médicas avanzadas. El pequeño había mostrado signos inmediatos de estrés, y Luna y Niebla habían reaccionado con tal angustia que el experimento fue rápidamente abortado. El mensaje estaba claro. Las criaturas del bosque de las sombras pertenecían al bosque de las sombras. ¿Has pensado alguna vez, preguntó Javier tras un momento de contemplación, que quizás no somos los primeros en descubrir este lugar? Que tal vez otros, a lo largo de los siglos, han encontrado este bosque y han sido transformados por él. Isabel lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres exactamente? Las leyendas, explicó el guardabosques. Historias de criaturas mitad lobo, mitad hombre, de personas que podían hablar con los animales, de bosques encantados donde las leyes de la naturaleza se distorsionaban. ¿Y si no fueran simples mitos? La científica guardó silencio, considerando la audaz hipótesis. Su mente racional quería descartarla, pero después de todo lo que había presenciado, ¿podía realmente afirmar que algo era imposible? Las leyendas suelen tener un núcleo de verdad, concedió finalmente. Quizás hubo otros bosques como este a lo largo de la historia. Quizás sigue habiendo algunos, escondidos en rincones remotos del mundo, esperando a ser descubiertos. Su conversación fue interrumpida por un movimiento en el claro. Luna y Niebla habían emergido del roble, seguidas por sus crías ya no tan pequeñas. Lo extraordinario era el visitante que las acompañaba. El lobo alfa, solo, sin su manada, había entrado en el corazón del territorio, compartido por la perra y la lince. No había tensión ni cautela en este encuentro. El gran lobo saludó a las madres con un suave toque de hocicos, una familiaridad impensable entre especies tradicionalmente antagónicas. Luego, con delicadeza sorprendente en un depredador de su tamaño, olfateó a cada uno de los cachorros, que lo recibieron con entusiasmo, saltando y mordisqueando juguetonamente sus patas. «Está evaluando su desarrollo», murmuró Isabel, como un tío que visita a sus sobrinos. Lo que ocurrió a continuación dejó a los observadores sin palabras. El lobo alfa emitió un suave aullido, una llamada que reverberó a través del claro. En respuesta, 3 pequeñas figuras emergieron tentativamente de entre los árboles, cachorros de lobo, apenas mayores que las crías de Luna y Niebla. «Los está presentando», susurró Elena asombrada. «Está integrando a su propia descendencia en esta sociedad mixta». Los jóvenes lobos, inicialmente cautos, pronto se unieron al juego con los cachorros híbridos. Luna y Niebla observaban con atención maternal, interviniendo ocasionalmente para moderar el juego cuando se volvía demasiado brusco. El alfa, satisfecho con esta integración, se recostó a una distancia prudente, su postura relajada pero vigilante. «Una guardería compartida», comentó Isabel, documentando frenéticamente la escena. «Estamos presenciando la formación de una estructura social completamente nueva que trasciende los límites evolutivos tradicionales». Mientras observaban esta extraordinaria interacción,
Javier reflexionó sobre el viaje que había comenzado con un simple aviso de una perra desaparecida y un lince avistado en circunstancias inusuales. Nadie podría haber imaginado que aquel día estaban presenciando el nacimiento de algo que podría reescribir nuestra comprensión de la evolución y la cooperación interespecífica. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el bosque de las sombras con una luz dorada que confería un aura casi mágica a la escena. La niebla, fiel a su naturaleza, comenzaba a elevarse entre los árboles, creando ese ambiente etéreo tan característico del lugar. El Ministerio ha aprobado oficialmente la designación de Área Protegida Especial, anunció Miguel uniéndose al grupo. El bosque de las sombras está ahora bajo la máxima protección legal posible. No habrá explotación, turismo ni interferencia humana más allá de lo estrictamente científico. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Habían luchado duramente por este estatus, enfrentándose a intereses económicos y escepticismo burocrático. La idea de que este frágil ecosistema pudiera convertirse en una atracción turística, o peor aún, ser explotado comercialmente, les había quitado el sueño durante semanas. Creo que esto merece una celebración, sugirió Elena, con una sonrisa. Esa noche, reunidos alrededor de una pequeña hoguera en el campamento base, el equipo original que había descubierto el secreto del bosque de las sombras compartió recuerdos y reflexiones. Pablo y Lucía habían regresado brevemente a la universidad para presentar sus hallazgos, pero habían vuelto, incapaces de resistir la atracción de este lugar extraordinario. ¿Sabéis qué es lo más fascinante para mí?, comentó Isabel contemplando las llamas danzantes. No es solo la cooperación entre especies o la transferencia genética horizontal, por asombrosas que sean. Es la intencionalidad que percibo en todo esto. ¿Intencionalidad?, preguntó Miguel intrigado. Como si el bosque mismo tuviera un propósito, explicó la científica, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Como si estuviera diseñado para facilitar esta evolución cooperativa, esta fusión de especies que normalmente seguirían caminos separados. Javier asintió, comprendiendo perfectamente lo que Isabel intentaba expresar. Él también lo había sentido. Una inteligencia subyacente, no necesariamente consciente en el sentido humano, pero sí dirigida, propositiva.